Mantra FM. Vibración de la nueva conciencia. ¿Cuáles son esas bajas frecuencias? Sabemos que el miedo, el temor, pero esto no son energías como inherentes al género humano, no van a estar siempre presentes de alguna manera polarizando, ¿no? Todo en contrapartida. Todo. Sí, digamos que la dualidad es una condición evolutiva fundamental, es decir, es intrínseca a la concepción de evolución. El punto es que no por eso el ser humano debe aceptar la dualidad interna, ¿no? Es decir, la dualidad es el referente para el reconocimiento de la naturaleza original. Entonces, si hay almas que ya entienden que la dualidad es en realidad un juego, se pueden despejar de la estructura interna las frecuencias de dualidad, ¿sí? Aunque siempre las referirás así tú no tengas oscuridades. Vamos a poner una persona que alcanza un samadhi, que alcanza un nivel de maestría, una realización, siempre tendrá el referente externo, ¿no? Claro, siempre podrá haber mayor crecimiento. Pero el ser humano no es intrínsecamente dual. Eso es una concepción en la que, por ejemplo, nuestra enseñanza no está de acuerdo. Ajá. Hemos tenido que incorporar experiencia, y al incorporar experiencia incorporamos frecuencias de amor o de temor. Pero nuestra condición original, la primera, fue una unidad fotónica como un holograma del aspecto uno. Y en el momento en que nos damos cuenta ya podemos despejar lo otro. Claro, no es que me di cuenta hoy y ya lo despejé, sino puede comenzar un trabajo arduo, profundo, crudo y necesariamente valiente, que te lleve en algún momento a triunfar sobre tu oscuridad, ¿no? Claro, y se entiende que entonces el Shiva Kriya Yoga va en esta dirección, ¿no? A través de estas técnicas de respiración, con la energía transformadora. Con la energía, ¿no? Del cuarto aspecto, sí. Claro. Activa la memoria celular, el Kriya, ¿no? Y no solo los contenidos lindos son los que salen, también salen los otros, en términos de no dejar nada oculto ni reprimido. El trabajo con el alma en unas primeras instancias es muy parecido al trabajo del psicoanálisis, por ejemplo. Ahí hay que drenar los aspectos inconscientes y llevarlos a un nivel donde puedan ser sanados y trabajados, ¿no? Y luego, pues, por supuesto, hay niveles mucho más profundos, pero el Kriya Yoga no solo es respirar para sentirte bien en ese momento. A veces la gente se confunde un poco. Claro, ¿no? Claro, porque cuando empezamos a trabajar y se pone todo esto a la luz, porque de alguna manera empiezan a salir un poco parte de nuestras sombras, ¿no? Así es. ¿Cómo se vive ese proceso? O sea, ¿cómo puedo aceptarlos, ¿no? Porque rechazarlos tampoco es la idea. No, rechazarlos, la idea es tomar responsabilidad. Es decir, el efecto de la experiencia te compete a ti, es decir, es tuyo, y de alguna forma el principal receptor del pasado es nuestra propia conciencia y nuestra propia mente. En el momento en que se toma responsabilidad por eso y se asume, el proceso del alma va sobre una tarea de sanación ya como un programa activo, ¿no? Ahora, hay cosas que quizá las personas en general no entienden mucho, pero lo hemos conversado. Hoy estábamos en una de estas librerías famosas de Buenos Aires y pues a razón de que él tiene el nombre de Melquisedec, vimos un libro sobre esto. Entonces vimos que una de las principales ideas del libro es que aceptar que ningún ser humano te puede enseñar nada, ¿no? Y básicamente nuestras formas de enseñanza están absolutamente opuestas a eso, ¿ves? Hay un punto en que ya no puedes caminar solo. Hay un punto en que tienes que contar con alguien que haya caminado antes. Y a esos son a quienes llamamos maestros. Seres que han podido caminar un poco antes, que han sido más valientes o más astutos, o simplemente han tenido más tiempo, lo que sea, y ya saben cómo es el camino y te pueden explicar cómo es. Una de las cosas que nuestra orden y nuestra enseñanza propone es que el diseño original de evolución del planeta cuenta con la milenaria relación maestro-discípulo, ¿ves? Eso es algo que debemos retomar en Occidente, y que por una soberbia, por una forma muy light de ver la espiritualidad, hemos dicho, bueno, cada quien es su propio maestro y cada quien se enseña, y no es cierto. Hay un punto en que esa estructura negadora que llamamos ego
no la puedes trabajar tú solo. Tienes que considerar ayuda, asistencia y guía, ¿no? ¿No se crea una situación de mucha dependencia en esto de no abandonar, o sea, no finalmente terminar de volar solos, ¿no? Es decir, entiendo la instancia del maestro, que es muy necesario en determinado momento de nuestra evolución, pero también hay un punto de maduración que a lo mejor amerita que nosotros caminemos solos y seamos maestros Seguro. de otros, ¿no? Sí, puede ser, ¿no? No todo el mundo tiene la tarea de ser maestro, es decir, es la verdad, pero digamos, cuando hay un verdadero maestro en tu vida, nunca habrá una dependencia real. Es decir, el verdadero maestro es aquel que crea más maestros y no crea dependientes ni fanáticos ni discípulos eternos, ¿sí? El punto es que hay estructuras, Maga, en la estructura humana, que tiene que ver con inoculaciones de ciertos códigos de ADN, con cosas que la gente a veces no, que han hecho que trabajar con nuestro ego sea una tarea imposible para la individualidad. Es decir, hay que invocar fuerzas de otro orden. Es decir, no podemos ser tan soberbios de decir yo puedo solo con todo lo que soy. Es decir, no es así. El maestro es quien te va mostrando una posibilidad, pero en realidad el trabajo es tuyo siempre, tengas un maestro o no lo tengas, y el maestro en algún momento tendrá que, es decir, observar tu progreso y en amor decir ya, listo, ¿no? Hemos transitado juntos y te toca a ti. Igual le dijo Babaji a Shaktiananda. Cuando nosotros fuimos la primera vez a India, Babaji le había dicho a ella en una meditación, ya vendrás una vez a las montañas donde yo estoy. Y cuando llegamos fue una experiencia muy conmovedora. Y lo primero que Babaji nos dijo fue, ya déjenme, ya Shakti alcanzó un nivel de conciencia en la que no necesita de mí. Entonces, chau. Y nosotros llorando le decíamos, pero ¿cómo vinimos hasta aquí y ahora nos vas a decir que no? ¿Entiendes? Y por eso es que nuestra orden se llama Orden Shaktiananda, porque él dijo, quítenle mi nombre, ¿no? Y él accedió a ponerle de Babaji, como decirte de tal o de cual, como si fuese un matrimonio, ¿no? Pero eso pasó, lo que tú estás diciendo le pasó a Shakti, es decir, el maestro sabe. Y no es que calcula, pero intuye y percibe exactamente el proceso de cada alma. Claro, el punto, y discúlpame que me extienda tanto, es que ha habido mucha cosa que no ha sido correcta. Y eso le ha herido el alma a mucha gente. Y sigue habiendo. Por supuesto. Sigue habiendo. Digamos, no quise hablar en pasado. En realidad, ahora estamos viviendo momentos muy difíciles porque hay de todo ser que se ha leído 4 libros, ¿verdad? Que es mi caso, ¿entiendes? Y piensa que ya puede ser maestro de alguien. Pero yo me he leído 4 libros y sé que no debo ni siquiera asomarme a eso, porque no es el entendimiento de la razón y de la mente. ¿No cree que esto está pasando por una especie de comercialización de la espiritualidad? Digamos que viene por ahí toda esa... Definitivamente. Y por un lado, pues, pudiese ser interesante decir que hay una gran difusión de aspectos de trabajo interno, ¿no? Y eso tiene sus aspectos positivos, pero por el otro lado, cada quien tiene que pedir por discernimiento interno. Es decir, cada alma que busca tiene que pedir saber buscar, porque ahora pareciera estar más difícil que antes determinar un sendero cierto ante tanto McDonald's espiritual que hay. Estamos viviendo tiempos en donde todos, sin excepción, somos parte de un importante proceso de transformación. Mantra, sintoniza tu mundo interior. Es la radio que propone integrarnos a la nueva dimensión. www.mantrafm.com.ar 24 horas. Integrando conciencias.